Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah les acompañen a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Majalis. Hoy día miércoles 3 de Muharram de 1435, correspondiente al 6 de noviembre del año 2013. Bienvenidos a Majalis. Como el lunes pasado, vamos a seguir ese viaje evidentemente con el motivo del Año Nuevo, que celebramos la égira del profeta, la paz sea con él, que empezó el 1 de Muharram, pero no terminó hasta casi 3 meses después, que es cuando llega a Medina, cuando llega a la ciudad de Yathrib. Si el lunes pasado hemos hablado del porqué del éxodo, por qué los musulmanes han tenido que huir, hablamos de esa persecución y la primera inmigración, de la primera hijra que ha sido a Abisinia. Hoy vamos a hablar ya justo los momentos anteriores, es decir, los 2 años anteriores a la hijra, y hablar de la misma hijra, así como de el pacto de la Aqaba, el pacto de los medineses que respondieron a la llamada del Islam y ofrecieron su protección a sus hermanos perseguidos en Meca, lo que dio a lugar la hijra y la recepción de los medineses, de los mecanos, después. Para el próximo viernes, inshallah, hablaremos de qué se hizo una vez que la comunidad musulmana mecana llega a Medina. ¿Qué es lo que se hicieron los primeros pasos? ¿Cómo se dio al lugar? ¿Cómo nació esa primera comunidad musulmana? Que luego, evidentemente, desde donde nace esta gran umma que llega hasta hoy día, evidentemente, y nuestra presencia aquí lo testifica. Me van a acompañar, como de costumbre, los hermanos Hisham Walid Muhammad. Salam alaikum, bienvenido. Muchísimas gracias, barakallahu fik. Y también Muhammad Saad Ali. Salam alaikum, Muhammad Saad. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Todo bien, ¿no? Barakallahu fik, un placer. Evidentemente, el Año Nuevo, a la manera un poco musulmana, es un poco diferente. Hablamos de las enseñanzas y le recordamos esos momentos, pero sin como decimos en el RIS, sin fuegos artificiales ni nada. Aunque mañana, inshallah, tenemos una cita por la mañana a las 11 en directo, que vamos a hablar ya de este año en un sentido mucho más festivo, mucho más ligero, mucho más tranquilo. Pero lo que nos importa hoy, inshallah, es aprender en las lecciones de este viaje. Hisham, justo antes de emigrar, el profeta, la paz sea con él, lo pasó realmente muy mal, sobre todo a partir del del año 10 de la revelación, que corresponde al año 2 antes de la hijra, que es el año de la tristeza. ¿Qué pasó en ese año? Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam ya desde el principio de su mensaje pues se vio enfrentado a una oposición aférrima de la población de Meca que no creía en su mensaje unitario, ¿no? Pero esa oposición se intensificó hasta tal punto que los mequíes, la población de Meca, o más específicamente los notables de Meca, se reunieron y redactaron un documento en el cual declaraban un boicot contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, contra su familia y contra sus seguidores, ¿no? Un boicot, ¿qué quiere decir? Que ni se casan con ellos, ni les venden productos, ni compran de ellos, ni nada. Un boicot total, y ese documento lo llevaron al lugar más sagrado de Meca, que es la Kaaba, y lo colgaron ahí dentro de la Kaaba. Ese boicot, como fruto de ese boicot, llevaron a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam y el propio profeta sallallahu alaihi wasallam a un lugar desértico a las afueras de Meca, que es una tierra perteneciente a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahí los tuvieron 3 años. Y se llama el año de la tristeza porque en ese año el profeta sallallahu alaihi wasallam sufrió ese boicot y también perdió a su pilar más fuerte, que es su propia esposa, que es la primera en entrar al Islam, que es Khadija, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con ella, y también a otro pilar muy fuerte, aunque en este caso no era musulmán, que es su tío Abu Talib. Estas 2 pérdidas devastaron al profeta sallallahu alaihi wasallam y le sumieron en un estado de tristeza, y por eso se llama el año de la tristeza. El año de la tristeza. Pierde a su tío, lo que le protegía de los demás clanes, porque su tío era el jefe del clan de la familia Hashem, de la familia del profeta, la paz sea con él, y su mujer, evidentemente, que era su apoyo emocional, su apoyo espiritual, su apoyo, digamos, íntimo, donde encontraba refugio y fuerza. El tema de la esposa a la hora del apoyo, a la hora de construir una familia y defender un mensaje es muy importante, Muhammad.
Efectivamente, y aparte el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para él Khadija representaba más que una esposa, sobre todo. Era todo el apoyo, era un apoyo económico, era un apoyo emocional, era un apoyo matrimonial, un apoyo espiritual incluso, porque era una persona madura, una persona sensata, una persona que protegió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le proporcionaba esa tranquilidad en la casa que es muy necesaria para el da'ia, para el divulgador, para la gente, para la persona que va a trabajar fuera de cara a la gente que va a enfrentarse a infortunios, a problemas, a luchas, a críticas, a perjuicios. Si no tiene un lado de tranquilidad, una parte de tranquilidad en su intimidad, si no tiene un refugio emocional, si no tiene una tranquilidad en su casa, pues va a ser una lucha doble, ¿no? Tanto a nivel personal como de cara a la gente. Y Khadija radiyallahu anha, Sayyidatu Nisa'il Jannah, la más noble de las mujeres del paraíso, que Allah esté complacido con ella y que Allah le dé paz y gloria y que le premie por todo lo que ha hecho por el profeta y por nosotros, porque ese apoyo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llevó al éxito, y a través de ese éxito nosotros estamos gozando y disfrutando de esta maravillosa religión. El apoyo emocional es importantísimo, por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba totalmente desolado y destrozado, y ya al llegar a un punto ya cerrado, ¿no? A un callejón ya sin salida con los mequíes, porque era una lucha perdida, 10 años de da'wa, y ya por activa y pasiva le han demostrado que no iban a aceptar el mensaje, y en la pérdida del apoyo emocional, el apoyo familiar de su tío, y el estar sufriendo ese boicot, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba totalmente destrozado, pero aún así sacó fuerzas para buscar otro horizonte para su da'wa sallallahu alaihi wasallam. También hay que destacar una cosa que nuestros sabios en la cultura, a lo mejor árabe, se resguardan un poco. Hay que decir que también amaba a su mujer. Claro, por supuesto. De amor de hombre a mujer, de esposo a mujer, lo cual, digamos, el haberla perdido, era su única mujer hasta entonces, la amaba y la siguió amando aún. Y la madre de sus hijos, la única mujer con la cual tuvo hijos. Que le dio sus hijos, por tanto había una relación de amor muy importante, y al haberla perdido, evidentemente, el haber perdido a su mujer, ha perdido a su tío que le proporcionaba el escudo enfrente a los quraishíes, le ha hecho ir a un pueblo cercano de Meca a ver si ellos respondían a su llamada. Y la respuesta de la gente de Taif fue cruel. Sí. Ante este rechazo de los mequíes, el profeta sallallahu alaihi wasallam cayó en la tristeza, pero no cayó en la desesperación. Que no es lo mismo. Siempre, no es lo mismo. La tristeza es una cosa que es totalmente normal para un ser humano, alegrarse o entristecerse, pero no caer en la depresión y en la desesperación, perder la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala. Y aún así, ante este clima realmente adverso contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta continuó buscando causas y motivos para el éxito de esta da'wa, de esta causa y de esta religión. Y por eso se desplazó a una ciudad cercana a Mecca, una ciudad montañosa, que es la ciudad de Taif. La ciudad de Taif, donde vivía la tribu de Thaqif. Y ahí pues se acercó a los notables de dicha... Hay que señalar el que recorrió el camino andando, y son 80 kilómetros prácticamente. Sí, sí. Se desplazó andando, como bien dices, en el sol abrasador del desierto, y ahí habló con los notables, les explicó su religión, su causa, y les pidió apoyo, ¿no? Pero la reacción de estas personas fue realmente cruel, porque ni siquiera le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam: si no ha creído tu propia tribu en ti, ¿por qué debemos nosotros creer en ti? Y mandaron a los niños y a la gente, digamos, más de las clases más bajas para apedrear al profeta sallallahu alaihi wasallam, y empezaron a insultarle y a apedrearle hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a sangrar en una de sus piernas y salió de esta ciudad realmente con una tristeza por encima de esa tristeza con la que ya había venido. Fue tratado de forma muy cruel por esta gente,
pero alhamdulillah esta gente posteriormente se convertiría al Islam y entraría todos en el Islam, ¿no? Les recuerdo nuestro número de teléfono para que puedan participar, 911 73 02 51, 911 73 02 51, para que puedan preguntar o aportar también su punto de vista o su conocimiento sobre el tema. El profeta, la paz sea con él, es cruelmente tratado. No obstante, cuando vienen los dos ángeles y le dicen, Dios te dice si quieres, porque Taif está entre dos montes, dos montañas, le manda el ángel de las montañas y dice, si quieres, aplasta a esta gente entre las dos montañas. ¿Cuál fue la reacción del profeta, la respuesta? Pues una respuesta digna de la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala cuando lo presenta en el Corán dice, ciertamente no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos, no simplemente para los que le siguen. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre se echaba la culpa a sí mismo por si él hacía las cosas mal, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala le recriminó en el Corán, لعلك باخع نفسك على آثارهم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ¿Acaso te vas a matar a ti mismo por...? El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre culpaba a sí mismo por si él no hacía llegar bien el mensaje. Entonces, cuando le consulta el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala aplaste a ese pueblo después de esa ingrata, digamos, recepción, y maltratarle, insultarle, apedrearle, y por cierto estaba con él su hijo adoptivo en aquel entonces, Zayd ibn Haritha, que trataba de proteger al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo suyo es vengarse, ¿no? De decir, esta gente pues me ha tratado mal, soy el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, tengo a mi disposición un ángel para que aplaste este pueblo. No, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía la esperanza de que esa gente se guiara, inshallah ta'ala, y que aceptara el mensaje del Islam, y si no fueran ellos, sus hijos, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidió misericordia, que Allah les guíe porque son ignorantes, no saben la crueldad de lo que hacían, y esa es la misericordia que debe de tener un da'i, lo que tiene que tener un divulgador, una persona que guía a los demás, por muy mal que le traten, por muy mal que se porten con él, siempre tener esa misericordia de que ellos no saben la verdad, y el día que lleguen a asimilar esa verdad, igual la respuesta sería diferente. Subhanallah, aquí muchas veces, digamos, los musulmanes a lo mejor pues sufren alguna discriminación. Es de justicia, evidentemente, denunciar esa discriminación, pero ante el maltrato, le han hecho sangrar, le han apedreado, y aún así pide a Dios por ellos. ¿Dónde está esta actitud de los musulmanes que hoy día, por un insulto, por una mala cara, ya está pidiendo, no sé? Muchas veces todos nosotros nos hemos visto en esa situación de pues ser mirados de cierta forma simplemente por ser musulmanes, etc. Pero no hay mejor respuesta que una sonrisa, que unas buenas palabras. ¿Por qué? Porque esa gente realmente no entiende bien el mensaje del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo decía, Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, perdona a mi pueblo porque realmente no saben que su verdadero beneficio está en seguir este mensaje y entenderlo, ¿no? ¿Tienes el dua? Vamos a aprenderlo. Sí, tengo aquí el dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo cuando bajó de Taif a un jardín y se sentó ahí bajo una palmera y hizo esta súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, que dice: oh Allah, me quejo a ti por mi debilidad. Como dice el hermano Aliles, se culpa a sí mismo, dice: por mi debilidad, mi falta de recursos y la humillación a la que he sido sometido por parte de la gente. Oh más compasivo de los más compasivos, ya Arhamar Rahimin. Oh Señor del débil y Señor mío, ¿a quiénes me has encomendado? ¿A quién me dejas? ¿A quién? Si tú no estás de mi lado, ¿quién quieres que esté a mi lado? ¿A una persona distante que me reciba con hostilidad? ¿O a un enemigo al cual le has dado autoridad sobre mis asuntos? Mientras tú no estés enfadado conmigo, no me importa. Dice, mientras Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido conmigo, no me importa nada en este mundo. Tu favor es el mayor alivio para mí. Me refugio en la luz de tu rostro, por la que se disipan todas las tinieblas y por la que cada cosa de este mundo y del siguiente mundo se disponen correctamente. Evita que tu ira y tu malestar se apoderen de mí.
ansio tu placer y satisfacción hasta que seas satisfecho. No hay poder ni fuerza salvo en ti. Wala hawla wala quwwata illa bik. Sallallahu alayhi wa sallam. El dua mismo nos educa de realmente uno, cuando las cosas van mal, acusarse a uno mismo. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he ayudado a que las cosas estén Aquí, mal? si me permite solamente hacer un pequeño matiz, en el sentido de que cuando tenemos que estudiar la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tenemos que estudiar en su conjunto, ¿no? Aquí estamos ante la situación del profeta sallallahu alaihi wasallam como da'iya, ¿no? Esa reacción, ¿no? de misericordia que siempre ha caracterizado el trato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tenemos situaciones en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido tajante y ha sido, no voy a llamarlo duro, pero ha sido realista en el sentido de tomar unas decisiones que implicaba el cargo que desempeñaba como jefe de Estado. Hay que diferenciar, nos enseña el profeta en cada momento lo que debemos de hacer. Diferentes facetas. No aplicar esa faceta en un momento en que tenemos que ser un poco más directos y un poco más duros si lo precisa la necesidad, cosa que nunca ha caracterizado al profeta. No, por eso he dicho antes que está el derecho justo de denunciar, pero la actitud debería de ser la de compasión, de comprensión, y es muy importante porque el profeta nos enseña que cuando la discriminación es a uno hacia su propia persona, tiene todo el derecho de ser paciente, pero cuando se ofende a otros, cuando se ofende a la sociedad, cuando se ofende, se comete el derecho común, ahí ya no hay, ahí hay que ser muy tajantes. Y esto es una prueba del equilibrio de la personalidad del profeta sallallahu alaihi wasallam, que reúne estas diferentes facetas, como bien has dicho, de misericordia, pero también de lo que hacen los hermanos que han asimilado también, mal la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam es aplicar la dureza en el momento de la misericordia. Y bueno, la misericordia debemos aplicarla siempre, aunque con dureza misericordia. Pero sí que hay hermanos que extrapolan, digamos, situaciones o hechos o decisiones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un contexto de guerra y lo quieren aplicar en un contexto de paz y de trato con la gente, y eso es incorrecto. De hecho, esa es la diferencia en el Islam entre lo que se dice en árabe el tawadu y el dhul, es decir, la humildad es una cosa y aceptar la humillación, la injusticia es bien otra. Cuando se cerraban todas las puertas, parecía que el profeta, expulsado y perseguido por su pueblo, rechazado por el pueblo de al lado, muchísimos habrían tirado la toalla y habrían dicho, bueno, hasta aquí Dios, yo me justifico ante ti, ya. Pero no, sigue llamando a la gente a la peregrinación y resulta que una comunidad de Medina, que vivían árabes, vivían a 400 kilómetros de la Meca, tenían una ciudad muy próspera, pero muy autodestructiva. Habían guerras civiles entre Aus y Khazraj, las dos principales tribus de la zona, y vinieron al profeta para que reconciliara entre ellos. Les dice, sí, pero tenéis que aceptar la palabra que os va a unir, que es la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La aceptan y automáticamente le ofrecen la salida, le dicen, si eres perseguido en la Meca, nosotros te recibimos. Y lo aceptan. Y este pacto de Aqaba hace que sea posible que los musulmanes puedan tener un refugio, y lo que es más importante, esta actitud de los Ansar de apuntarse a una nueva religión, a sabiendas de que serían los únicos de toda Arabia que serían de una nueva religión y que los demás irían en su contra. Es una aventura muy arriesgada. Es que esto no viene de la nada tampoco. Ya en Medina existía una comunidad de judíos bastante extensa. Y esos judíos sabían, porque tienen las profecías que hablaban, de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba a aparecer en Mecca y iba a emigrar a Medina, lo sabían. Y según la Biblia que tengo yo, aún existen profecías en Isaías, por ejemplo. Pero bueno, estos judíos les hablaban a la población de Medina y les decían, va a venir un tiempo en el que va a aparecer un profeta, y en esos tiempos nosotros creeremos en ese profeta y lucharemos contra vosotros. Entonces ellos ya sabían, la gente de Medina ya sabía que iba a aparecer un profeta en Mecca. Y entonces cuando vinieron a Mecca se encontraron con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le ofrecieron esta salida a Mecca que él aceptó, ¿no? Aquí hay un hecho muy importante, siguiendo el orden cronológico, ¿no? de los sucesos, que es el viaje
viaje nocturno, ¿no? El Isra wal Mi'raj, Sí, que del ocurre año justo 10. después de... Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam necesitaba esa dosis de fuerza, de entusiasmo, de confianza, que Allah subhanahu wa ta'ala no le había abandonado, que si la gente de la tierra le había dado la espalda, que la gente del cielo y Allah subhanahu wa ta'ala le recibió ahí para, primero, que vea el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, para que sintiera que está protegido, que está en manos del Creador, amparado por Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala no le ha abandonado, que eso forma parte del da'wah, que eso es una consecuencia natural y automática de la nobleza del mensaje que representaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso le llevó a trabajar cada año, en cada temporada del Hajj, exponerse a todas las delegaciones, ir a las tiendas de campaña de Minan y decir, bueno, soy el profeta, soy el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta que dio con esa gente que previamente ya tenía esa predisposición de seguir ese mensaje. Sí, el hermano Alilesh nos está hablando del viaje nocturno de Meca a Jerusalén, al Quds, y la ascensión al cielo a partir de la ciudad santa del Quds, que estos días está sufriendo unas graves violaciones por parte del Estado sionista de Israel, y bueno, y ascendió al cielo. Ahí rezó en la mezquita de Al-Aqsa junto con los profetas, luego volvió. Estamos hablando de este pacto y los Ansar dispuestos a darlo todo. Sí, especialmente porque vivían en un ambiente de conflictos fratricidas entre hermanos, son dos tribus hermanas y se estaban matando desde hace siglos o décadas entre ellos, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam jugó este papel de pacificador, ¿no? Solo fue gracias al profeta sallallahu alaihi wasallam que hubo paz entre estas tribus, tal y como el propio Corán nos dice del profeta sallallahu alaihi wasallam: si hubieses pagado o gastado todo el dinero del mundo, no hubieras hermanado entre sus corazones, pero gracias a ti Allah subhanahu wa ta'ala ha acercado y ha hermanado los corazones de esta gente que estaban viviendo en guerras continuas, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam acepta y empiezan entonces grupos de musulmanes a moverse y trasladarse a Medina, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ya había enviado un emisario, un embajador, digamos, que les enseñaba a los Ansar, a esta gente de Medina, les enseñaba los pilares del Islam, las prácticas del Islam y los diferentes aspectos del Islam para preparar la venida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Curiosamente un joven de 20 años. Sí, exacto. Mus'ab ibn Umair, que Allah esté en paz con él. Les recuerdo nuestro número para que puedan participar: 911 73 02 51, 911 73 02 51. Los mecanos se enteran de que los musulmanes van a ir a la Medina e intentan retenerles, pero los musulmanes se han preparado. ¿Cómo han hecho para huir de su ciudad natal y ir a la Meca sin ser, digamos, cogidos por los mecanos? Ha sido prácticamente clandestinamente, ¿no? La orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya se había emitido en su momento. Estaba el profeta esperando, sallallahu alaihi wasallam, esperando la orden de Allah para que él saliera, y iba a ser el último en salir hasta estar seguro de que toda la delegación de todos los musulmanes, sobre todo los que no tenían esa protección tribal, estén protegidos, y clandestinamente. El único que salió, digamos, a la luz del día y avisando de su salida es Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ¿verdad? Típico de su valentía y de su hombría y de su devoción, coraje, ¿no? Y su coraje, radiyallahu anhu, ¿verdad? Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él mismo salió escondido. Hay un debate, ¿no? Cuando llegamos a este apartado, y hay muchos que se plantean, ¿es más valiente y tiene más coraje a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ¿verdad?, que salió y avisó de su salida y dijo: quien quiere dejar a su mujer viuda y sus hijos huérfanos, que me siga al monte, porque yo he decidido emigrar a Medina, y ha hecho 7 circunvalaciones y ha rezado en el Kaaba y ha salido, y nadie podía meterse con él? Y el profeta, que sale por la noche, que coge un camino diferente, que se refugia en una cueva, es más valiente y más encomendado a Umar ibn al-Khattab que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el ejemplo a seguir, y lo que hace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo vamos a hacer, y lo hace en función de, teniendo en cuenta la debilidad de sus seguidores. No todos podemos tener la valentía de Umar ibn al-Khattab, y habrá situaciones en que debemos de recurrir a esa inmigración y debemos de seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si lo hubiese hecho a la luz del día, lo deberíamos hacer nosotros siempre, y eso es exponerse a los riesgos, y eso no es el cometido digamos, de ese sacrificio. El sacrificio en el Islam, su cometido no es acabar con las vidas, sino demostrar esa devoción y esa sinceridad
hacia los valores de esa religión a la cual pertenecemos. Y también la razón principal es que las tribus árabes habían decidido matarle. Es decir, había un acuerdo de matar ya de forma definitiva. Decían que para acabar con esto no era suficiente con perseguir a los seguidores de Muhammad, sino matar al profeta. Habían diferentes jóvenes reunidos, de diferentes tribus para matarle. Sí, se reunieron las diferentes tribus de Arabia y dijeron, si lo mata una sola persona, pues la tribu del profeta ﷺ perseguirá retribuciones o, digamos, venganza en contra de esa persona y la tribu de esa persona. El método que escogieron es reunir a un joven de cada tribu y así acabar con el profeta ﷺ de un solo golpe y así su sangre, digamos, fuese repartida entre todos los tribus de Arabia. Ese es el plano, el complot que tejieron por la noche, pero Allah subhanahu wa ta'ala ya había planificado otra cosa para el profeta ﷺ. Y se salvó, salió el profeta, la paz sea con él, sano y salvo ante sus propios ojos, pero no pudieron verle. Y aquí otro caso de valentía, ¿no? De otro joven, ¿no? Curiosamente. Aquí la juventud ha jugado un papel clave, ¿no? Y protagonista en la operación del Hijra. Toda la preparación de Medina estuvo en las manos de un joven de 20 años. Y una persona que dio su vida por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es su primo, Ali radiyallahu anhu, pues era un adolescente que no superaba los 13, 14 años. Y todos los que han ido y los que asistieron al pacto del Aqaba eran prácticamente jóvenes en sus primeros años. La juventud ha jugado un papel determinante en el éxito del Islam y en el éxito del da'wah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu bishabab", mi victoria es gracias a la ayuda de los jóvenes. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía, digamos, unos depósitos de la gente. Era el Amin sallallahu alaihi wasallam. Paradójicamente no creían en él, en su mensaje, pero sí le confiaban cosas valiosas que tenían. Cualquier persona en Meca que tenía algo valioso se lo depositaba y se lo dejaba y se lo confiaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pesar de ser enemigo. A pesar de ser enemigo. Y eso demuestra, digamos, la contradicción, y era una cuestión ya de orgullo y no de creer en el mensaje del profeta. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo confirma en contextos coránicos, que el rechazo de los mequíes al mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es por no confiar en él, ni por creer no creer en él, sino es por esa rivalidad tribal. Por los intereses por también. Los intereses también. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo deja a Ali radiyallahu anhu que duerma, porque estaban controlando la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tenían que estar seguros de que seguía ahí dormido. Se puso en su lugar, le dejó sallallahu alaihi wasallam su manto, que era típico, con el cual se cubría por la noche, y le dejó los depósitos para que se lo entregaba a la gente que le había confiado. El profeta sallallahu alaihi wasallam podía haberse llevado ese dinero porque son enemigos, le habían echado, pero no. El profeta eso diría algún sinvergüenza en estos tiempos, pero no. Nosotros vamos a una pequeña pausa, inshallah, y volveremos inmediatamente después para ahondar en estas enseñanzas de la Hijra. Hasta ahora. Assalamu alaikum, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Mejalis del día de hoy. Estábamos hablando de esos momentos ya de partida. El profeta, la paz sea con él, les dice a sus seguidores, oye, Dios ya os permite emigrar, ya. Además les dice a los sahaba unas palabras muy bonitas, dice, Dios os ha dado unos hermanos y una casa donde estableceros. Sí, hacía referencia evidentemente a Medina. ¿Cuáles son las medidas que tomaron los compañeros para huir? Es decir, a nivel práctico, ¿qué hicieron? Y también cómo fue el profeta sallallahu alaihi wasallam. Básicamente la clandestinidad. En relación a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que tenían deudas intentaban saldar esas deudas. Realmente han renunciado a todo, han dejado sus negocios, han dejado sus casas, han dejado sus pertenencias, sus bienes, se han llevado lo justo, han tenido que salir la mayoría por la noche, escondidas en grupos pequeños, reducidos de 5, 6, 7 personas, familias unidas, mujeres con sus hombres, etcétera. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba esperando la orden divina para que emprendiera el viaje. A lo largo de todo este procedimiento, uno de los mejores compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, el segundo hombre más importante después de todos los profetas y la mano derecha del profeta, el más querido por el profeta radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, el padre de Aisha, Abu Bakr as-Siddiq, venía
constantemente al profeta sallallahu alaihi wasallam y le pedía permiso para ir, para emigrar también con los grupos que salían. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llamaba a esperar, diciéndole, igual, espérate un poco, igual Allah subhanahu wa ta'ala te proporciona un acompañante, ¿no? Y se refería a él porque el profeta sallallahu alaihi wasallam quería que lo había elegido, y esto es una de las señales de que es el segundo hombre detrás del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por su importancia, porque fue también la persona que proporcionó los medios de ese éxodo, de esa emigración para el profeta, financió la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él compró los camellos, él pactó con el guía, lo buscó una persona adecuada para ese. Y cuando se refugiaron, él también, junto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hicieron, digamos, la planificación, el plan de esa huida. Cambiaron de camino. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le llegó la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, salió por la noche. Ya había preparado Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu la manutención y el equipaje y digamos la montura y el guía que habían quedado con él después de 3 días. Habían cambiado el camino, en vez de coger el camino habitual hacia Medina, han ido en el camino contrario, han ido por la parte de la costa, porque sabían que justamente cuando iban a darse cuenta de que el profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba ahí, iban a perseguirles, y se refugiaron en un monte que es Jabal Thawr, en Ghar Thawr, para quedarse ahí 3 días hasta que se calme la búsqueda, la persecución. Y durante esos 3 días también se organizaba el profeta de manera que le mandaban comida, la hija de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Asma bint Abi Bakr, y iba su hijo también, Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq, con el rebaño, ¿no?, de las ovejas, para borrar las huellas de su hermana, y llegaba y bebían de esa leche de las ovejas, y pasaba la noche con ellos, le contaba lo que pasaba en la ciudad, y luego volvía el día siguiente, y nadie se enteró de todo eso. Pero aquí sucede uno de los milagros, que es que al final los quraishíes averiguan, siguen los pasos, son muy expertos en perseguir los pasos y rastrear. Sí. Llegan hasta la cueva de Thawr. No obstante, Allah subhanahu wa ta'ala quiso que no vieran nada. En efecto, cuando se enteran de la ausencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y de Abu Bakr Siddiq, que Allah esté complacido con él, pues ofrecen primero una recompensa muy cuantiosa para aquel que logre dar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vivo o muerto. Vivo o muerto, es una recompensa ya, es un intento desesperado por abortar esta hijra, esta emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, salen varios rastreadores en búsqueda del profeta sallallahu alaihi wasallam y dan con la cueva donde está, ¿no? No obstante, Allah subhanahu wa ta'ala pone un par de cosas realmente milagrosas para disuadirles y para evitar que den con el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es, por ejemplo, una paloma que aún estaba anidando en su nido, es decir, una indicación de que nadie había entrado en esa cueva. Y también la boca de la cueva estaba tapada, digamos, con telarañas, ¿no? Otra indicación de que dentro de la cueva no había nadie. Incluso Abu Bakr nos cuenta que desde dentro de la cueva oían los pasos de los mequíes, ¿no?, de la gente que les buscaba, y Abu Bakr empezó a temer, no por su propia vida, sino por la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, y quería proteger al profeta sallallahu alaihi wasallam para que no llegasen a dar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aquí tenemos un versículo del Corán que nos dice que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba solo con Abu Bakr, pero Allah subhanahu wa ta'ala estaba con ellos, protegiéndoles y poniendo estos medios para disuadir a los mequíes para que no diesen con él. También hay otro episodio que es el de Suraqa ibn Malik, que es un experto rastreador que había salido en búsqueda del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero cuando ya vio o divisó al profeta sallallahu alaihi wasallam y a su compañero, intentaba acercarse a él, pero
el profeta sallam hizo una invocación, una súplica, y las patas del caballo, posteriormente sería un compañero del profeta sallam, las patas del caballo empezaron a hundirse en la arena, impidiendo que llegase al profeta sallam, hasta que dijo: déjame llegar a ti, tienes mi promesa de que no te pasará nada malo y que volveré a Mecca y disuadiré para que la gente no venga por este camino. Y entonces el profeta sallam le prometió, digamos, las joyas de la corona de Khosrow, que es el emperador de Persia, ¿no? Y así fue que después de las grandes invasiones y grandes expansiones en la época de Omar que tuvo el Islam, y llegaron hasta las capitales de Persia, pudo este personaje que es Suraqa ibn Malik llevarse y ponerse y vestirse con los ropajes y las joyas. Curioso, ¿no? Sí, es pero muy curioso. Solo una persona ponérselas perseguida. no se las ha quedado. Es decir, Sí, sí. se las han puesto, tuvo ese honor. Para cumplir y luego devolverlas a las arcas públicas. Se cumplió la profecía, pero sí. Eso demuestra la gran confianza que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Allah subhanahu wa ta'ala, una persona perseguida que emprendía un viaje de 400 kilómetros en el Sáhara, ¿no? Perseguido por todos sus enemigos. De hecho, aquí me gustaría mencionar la labor protectora de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ¿verdad? Que antes de entrar a la cueva entró él primero por si acaso había algo que podía perjudicar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando caminaba a veces adelantaba, a veces iba a la derecha, iba a la izquierda, se retrasaba por si acaso, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se reía, sonreía y hacía sus súplicas sallallahu alaihi wasallam. Sabía que estaba protegido, que todo lo que estaba haciendo forma parte del realismo del Islam, para que nos enseñe a nosotros tomar las medidas, tomar las causas, hacer todo lo que está en nuestras manos para llevar a cabo nuestras obligaciones y no simplemente esperar a esa ayuda divina, porque Allah subhanahu wa ta'ala podría haber cogido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde su casa de Meca y llevarlo a Medina en un abrir y cerrar de ojos, y tuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam que dar todos esos pasos para que nos enseñe a nosotros, y curiosamente lo tenemos que recordar cada inicio de cada año, para así trabajar y esforzarnos y cumplir con las causas y cumplir con nuestras obligaciones para llegar a esos objetivos, inshallah. Inshallah. Los sahaba, los compañeros en Medina, sabían de la salida del profeta y también de la persecución. Estaban en Medina y estaban inquietos y no sabían qué había pasado con él. Le esperaban un día sí y otro también, muy preocupados porque había salido ya hacía semanas. Pero casi 3 meses después aparece, le ven y le reciben y estalla Medina de alegría. Hablaremos, inshallah, el viernes, a partir de este momento, la recepción y la fundación misma de la comunidad. Muchísimas gracias, Mohamed Said, una vez más. Un placer. Muchísimas gracias, Hisham Mohamed. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el viernes, sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.